de riesgos sobre el tema de la seguridad y en general, pues, con naciones que están hasta en multicrisis. ¿Cómo responder de manera efectiva? ¿Qué se debe hacer? Lo conversaremos con Fernando Espíritu, es politólogo, es consultor, es investigador, es profesor en políticas públicas, se ha especializado en el impacto del entorno sobre las empresas, especialmente en el área regulatoria y en temas de desarrollo económico. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Y buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias por la invitación. A usted gracias por estar con nosotros y muchas veces me hago esa pregunta. En situaciones de multicrisis, ¿por dónde se empieza a organizar un país? Bueno, yo empezaría daría un paso atrás y daría algunas aclaratorias, ¿no? Ujú. De cuando se habla de crisis de un país, eh, hay que destacar algunos hechos, ¿no? En primer lugar, es un tema relativo. Lo que es crisis para un país tal vez no lo sea por la otra. Mm. Es un tema de intensidad. A veces, muchas veces vemos, digamos, picos de crisis que se ven, inflación, qué sé yo, catástrofes climáticas y cosas por el estilo, y otras no se ven, ¿ok? Porque hay un Ujú. proceso de decadencia grande. El tema de la cobertura, a lo mejor es un fenómeno que abarca muchos países, pandemias, qué sé yo, pero también hay países pequeños, tipo africanos, en los cuales las crisis son profundas y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, hablar de crisis implica hacer algunas aclaratorias previas, ¿no? Claro. Por ejemplo, crisis no es destino, no hay un determinismo cuando se habla de la crisis de un país, los países evolucionan, qué sé yo, España era en los años 40 y 50 un país en crisis extrema. España recibía ayuda de la UNICEF, por poner un ejemplo, y hoy en día España es un país desarrollado, tiene sus problemas, etcétera, ¿no? Pero en definitiva un país desarrollado. Ujú. Nuestro vecino Colombia en los 70 y 80 era un caso gravísimo, era un caso de multicrisis, y hoy Colombia afortunadamente, bueno, está saliendo adelante y es un país que está encaminado. Entonces, lo que quiero decir es, bueno, que la crisis es algo común en todos los países, en todas las épocas. Afortunadamente, desafortunadamente no todos somos como Suiza, ¿no? Donde hay un periodo de estabilidad que dura siglos, O pero la Noruega, mayoría de ¿no? los países, perdón, O Noruega también, que es o hasta Noruega, bueno, ni precavido. siquiera, porque los países escandinavos también han tenido problemas geopolíticos en el pasado y hoy los tienen, ¿no? Mm. Pero bueno, la gran lección es que todos los países de una manera u otra estamos sumergidos en la crisis. Los últimos 15 años han sido de multicrisis, si se quiere. El mundo atravesó, por ejemplo, por la gran recesión, que elevó el desempleo en algunos países hasta el 25%. Tuvimos, por supuesto, la pandemia, que fue un fenómeno planetario, y ahora tenemos crisis de guerra, pues. Tenemos Ujú. dos guerras muy importantes de alto perfil en Europa y en el Medio Oeste. Y además tenemos la crisis de las crisis, Gladys, que es la crisis climática y que ciertamente es el futuro. Cuando uno ve adelante un par de décadas o 50 años, ciertamente el problema básico es la crisis climática, ¿no? Sobre eso nuestros hijos y nuestros nietos, bueno, lamentablemente van a tener que enfrentarse. Entonces, Ujú. bueno, cuando estos eventos simultáneos se presentan es que tenemos un país en multicrisis. ¿Ok? Entonces, bueno, las multicrisis son el resultado, qué sé yo, de hechos fortuitos, mala suerte, azar, etcétera. Son el resultado, por ejemplo, de las pésimas decisiones de los gobernantes, que a veces no son todos los sabios que dicen ser, y bueno, cometen errores brutales y que cuestan muy caros a los países. Venezuela es un caso de eso. Problemas de la geografía, de la geopolítica, países que son sujetos de la ambición imperial de otros poderes, como Ucrania, o del intenso conflicto político, ¿no? Que se da en la gran cantidad de nuestros países, por ejemplo, por razones religiosas, por poner un caso. Ujú. También, bueno, de la pésima gerencia económica. ¿Ok? Nuevamente Venezuela es un caso clarísimo de esto. Cuando se cometen errores de política económica, mire lo que resulta, nuestro país es un buen ejemplo. El hecho es que cuando en algunos casos, muy desafortunados, se da una concentración, una convergencia de la mayoría de estos fenómenos que te acabo de referir, y entonces es cuando hablamos, por ejemplo, estados fallidos, de países en crisis humanitaria, de migraciones forzadas, de conflictos geopolíticos, y que lamentablemente a lo largo de los últimos años se han venido multiplicando. Hoy en Ujú. día estamos hablando de países, muchos casos de países que se encuentran en multicrisis. Y si tú me permites algunos ejemplos, por ejemplo, bueno, muy cercano a nosotros está Haití, ¿ok? Un país realmente azotado por las secuelas del colonialismo, por los desastres naturales, por el colapso del Estado, por la emigración forzada.
Tenemos países como el Líbano, países que, bueno, donde el Estado es muy pobre porque hay una división política y religiosa, una polarización, una fragmentación política y religiosa muy fuerte. Un país que los gobiernos no toman decisiones porque son débiles y además está golpeado por la inflación, por desastres hechos por el hombre. Mm. Todos recordamos la explosión allá en Beirut hace un par de años, bueno, que sumieron este país. Entonces, además está el África subsahariana, países que están en la cintura de Europa, de África, y en Ujú. los cuales, bueno, vemos conflictos armados, territorio poco fértil, sequías, enfermedades y crisis humanitarias. Son países donde parece ser que el destino se fija en ellos y, bueno, hacen que caigan sobre ellos Pero factores que te acabo de sí, referir. y fíjese, Entonces, de manera pues que, si bien es cierto que las crisis son una característica de las sociedades desde que somos historia, bueno, lo que sí estamos viendo es que las multicrisis se han multiplicado en los últimos años y ciertamente la comunidad internacional tiene retos muy grandes para hacer frente a estos casos tan lamentables. y porque Uno además que no es muy generan cercano, como dice que no usted, es muy cercano es Haití, es Haití. claro, claro. Y usted, como dice, además son crisis, multicrisis que generan un éxodo forzado de millones que también colapsan otras naciones, ¿no? La Así estabilidad de es, otras naciones. Nada fácil de así es. manejar. Cuando lo estaba escuchando con detenimiento decía, vamos a suponer que a usted le dan la responsabilidad de ser presidente de un país, con estas multicrisis mencionadas internas e internacionales. Caramba, qué responsabilidad tan grande llevar adelante una gestión eficiente, ¿no? Que sobre todo logre proteger a la población, llevarla primero que nada a la calidad de vida que tanto se anhela, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de una forma robusta, estable, Sí, progresiva, de crecimiento progresivo en el tiempo y con resguardo y prevención para cualquier eventualidad, como hacen países como Noruega recién mencionado, que claro, guardan, como dice uno, la frase popular, pan para mayo. claro. Entonces, en ese caso, ¿qué haría usted? ¿Por dónde comenzaría con tantas complejidades? Bueno, ojalá, Gladys, que yo tuviera la respuesta, ¿no? Porque realmente ¡Wow! la cosa estaría muy buena. Pero ciertamente, cuando uno ve todos estos casos fallidos, uno lee los casos, ve los estudios de casos. Por supuesto, las características son muchas y cada país tiene sus peculiaridades, ¿no? Te repito, peculiaridades que son determinantes o dependen del el clima, la geopolítica, la situación donde se encuentra, el tipo de población, etc. Pero hay un tema que ciertamente destaca cuando se habla de estados fallidos o de estados en medio de crisis tan grandes como las que te acabo de señalar, y es el Sí. tema de la capacidad estatal. ¿Ok? Cuando uno habla de capacidad estatal, no nos referimos específicamente a la centralización del poder o que haya un líder que tome las decisiones y cosas por el Ujú. estilo. La capacidad estatal es algo más sutil, pero a su vez mucho más importante. Es decir, capacidad estatal se refiere al hecho de que los organismos del Estado, las instituciones del gobierno, en todos sus niveles puedan tomar decisiones y sobre todo implementarlas. ¿Ok? Eso es lo fundamental. ¿De qué depende la capacidad estatal? Si la capacidad estatal es una garantía de volver a poner orden, en el buen sentido de la palabra, en un país que se encuentra en unas situaciones como esta, Ujú. donde hay un Estado fallido. La capacidad estatal implica, bueno, tener cuadros profesionales bien remunerados y que sean honestos. Y sobre todo que tengan la capacidad de implementar políticas públicas, porque no es lo mismo decir hágase tal cosa, como escuchamos en nuestro país a diario, hágase tal cosa o vamos a hacer tal cosa, o diseñarla sobre el papel o ponerla en una ley, que implementarla, que es donde está el verdadero problema. El meollo. Entonces, yo pienso que en la mayoría de estos casos es la capacidad estatal, la habilidad del liderazgo para crear y estructurar aparatos administrativos que puedan implementar efectivamente decisiones, la primera condición de todo esto. Porque cuando, te repito, cuando uno ve todos estos casos y los muchísimos otros que no hemos reseñado, lo que hay es simplemente una incapacidad de tomar decisiones. Ujú. Recordemos que el primer objetivo de la política es crear orden, ¿no? Que no nos matemos unos a otros. Y lo otro es alcanzar objetivos específicos. Y ciertamente, nos guste o no nos guste el rol del gobierno, seamos neoliberales o libertarios, los gobiernos tienen que tomar decisiones para, pues, acabar con este tipo de decisiones. Y a eso me refiero yo con capacidad estatal. Claro. El otro tema es un tema tecnológico.
La tecnología en términos muy amplios permite superar muchas de estas cosas. La tecnología nos permitirá, por ejemplo, superar la crisis climática, ¿no? Estamos confiando en que la ciencia nos dé las herramientas y los medios eficientes y eficaces para mitigar el cambio climático. La tecnología nos permite vencer a la geografía, ¿no? Si hay países que están aislados, Ujú, este, a los cuales les es muy difícil comerciar unos con otros, o países que están sumidos ujú. en la miseria y en las enfermedades. Bueno, la tecnología puede ayudar allí. Y Sí. por supuesto, yo siempre digo que esto implica una especie de lema, ¿no? Pero que para mi manera de ver es cierto, es decir, más y mejor Estado y más y mejor mercado. Creo que son las cosas que hay que hacer. Por Bueno, supuesto, tu pregunta es literalmente imposible de responder exactamente, porque las realidades de estos multicrisis son tantas, los determinantes son tantos, bueno, que a lo menos lo menos que podemos hacer es hacer un acercamiento. Y para lógico. responder tu pregunta, yo diría que eso, capacidad estatal para empezar. Ujú, así es, pero bueno, sin duda que es un gran desafío. Así es, de todas estas naciones, países que están en las denominadas multicrisis. Gracias, señor Fernando, por haber estado con nosotros. Fernando Espíritu es politólogo, es consultor, es investigador, es profesor en políticas públicas, se especializa en el impacto del entorno sobre las empresas y especialmente en el área regulatoria y en temas de desarrollo económico. Por eso lo hemos tenido hoy en el programa para analizar pues qué se debe hacer, por dónde empezar cuando una nación se encuentra en multicrisis, bien sea lo interno, pero también con un entorno para nada fácil, ¿no? De multicrisis también planetarias. Gracias, profesor, una vez más. Cuídese mucho. Muchas gracias, Gladys. Feliz, Buenas tardes para todos. feliz tarde.